ahora no están con la cabeza cómo funciona la parte hepática, cuáles son los mecanismos de acción, para qué sirve la parte hepática, ¿verdad? Porque tiene sus funciones. Hoy voy a acelerar la clase, como les digo, que la mayoría también allá arriba se querían ir porque tenían examen. Sí, yo voy a dar mi clase porque yo tengo que dar todavía mi último tema, que vamos a dar, ¿verdad? Vamos a verlo. Voy a empezar con una introducción de la parte hepática. El hígado, nuestro mayor órgano que tenemos a nivel del organismo, más o menos pesa 150 gramos, ¿verdad? Está debajo del diafragma, en el hipocondrio derecho. Se conforma del lóbulo derecho, izquierdo, y también se divide en 8 segmentos. Si se recuerdan, el hígado tiene 8 segmentos, ¿verdad? Tenemos la unidad funcional del hígado, que son los hepatocitos, ¿verdad? Cada hepatocito está formado por el lobulillo hepático, está formado por la vena porta, la arteria y también el conducto biliar, donde se va a desembocar y va a llevar a nivel del colédoco, ¿verdad? De la vesícula biliar, todo lo que se produce a nivel hepático, que sería la bilirrubina en sí, ¿verdad? Esta parte voy a tocar mejor en la próxima clase, porque si no vamos a tardar más en la parte de la fisiología. ¿Sí? Quería empezar con las hepatitis virales. Como les dije, la clase de hoy se va a tratar de todos los virus más frecuentes. Recuérdense que hay virus hepatotróficos y los virus que no son hepatotrofos, que no son, que le gusta tanto el hígado, pero sí llegan a infectar el hígado. Como les dije, hay varios tipos, pero yo voy a estar hablando de las hepatopatías, que es la hepatitis viral, ¿sí? La hepatitis viral nada más es una infección por el virus que llega a causar una inflamación. Dependiendo de la inflamación, puede llegar a una necrosis hepatocelular, ¿verdad? Que con el tiempo se puede ir regenerando si es algo agudo, ¿verdad? Como les dije, los virus hepatotrofos pueden ser del A hasta el B, seguramente ya escucharon lo de las hepatitis, y los no hepatotrofos, pero que sí causan infección a nivel hepático. Primeramente los citomegalovirus, ¿sí? Que suele causar bastante infección a nivel hepático. Después está el Epstein-Barr, herpes simplex, fiebre amarilla, ébola, varicela zoster y también el parvovirus B19. Hoy no le voy a hablar de estos, sí voy a tocar en los hepatotrofos. Como sabemos, el virus, ¿verdad? Puede ser de DNA o RNA. El único virus DNA entre las hepatitis virales es la hepatitis B. Recuérdense entonces, si yo le pregunto cuál es el virus de DNA, ustedes me tienen que responder que es el único es la hepatitis B. El resto vamos a ver que todos son RNA. Todo va a depender, cada una de las hepatitis va a tener su periodo de incubación, va a tener sus cuadros, algunos un poco diferentes, y también la progresión también que puede variar dependiendo de la forma del tipo viral y la infección o la transmisión, ¿verdad? Vamos a estar hablando de cada una de ellas. Según la etiología, vamos a comenzar primeramente por la hepatitis A. La hepatitis A es un virus ARN, ¿verdad? Que tiene el género de hepatovirus, ¿verdad? La familia de picornavirus. ¿Por qué picornavirus? Porque es la menor de todos. Viene ese nombre porque es el más pequeño entre ellos. Se hace su replicación viral en el citoplasma del hepatocito. Eso se excreta a nivel biliar y se libera en las heces. Entonces, ¿cómo va a ser su transmisión? Fecal oral, porque se presenta en las heces, ¿sí? El final del periodo de incubación y los primeros días de los síntomas comienza a eliminar en las heces. Así que ese es el periodo de infectividad que tiene la hepatitis A. Su periodo de incubación más o menos abarca 4 semanas, entonces, ¿verdad?
Y vamos a ver que el organismo secreta anticuerpos contra ese antígeno que van a ser antiantígenos de clase IgG y IgM, que van a ser necesarios para el diagnóstico de este virus, ¿verdad? El IgM puede persistir entre 3 a 12 meses. Ven que es muchísimo tiempo que puede estar positivo el IgM. Después de eso comienza ya a aparecer el IgG, que se queda como una memoria inmunológica y suele persistir para toda la vida, ¿sí? Como dijimos, como se excreta por las heces, su transmisión es vía fecal oral, por eso es más frecuente en esos países o esos lugares donde son más de escasos recursos, de un nivel socioeconómico más bajo, por el saneamiento ineficaz que tiene, ¿verdad? Ellos toman con agua contaminada, de fruta o verdura que no están bien lavados, esa gente que no se lavan las manos, ¿verdad? Entonces ellos son los que más se contagian de la hepatitis B. El periodo de la infectividad inicia 3 a 12 días antes de aparecer los síntomas. Si ustedes leen, antes se le dejaba en aislamiento a los pacientes que tenían la hepatitis A, pero eso cambió porque cuando uno tiene síntomas, uno ya no transmite la enfermedad, entonces no adelanta a aislar al paciente que está sintomático. Antes que vos sepas que tenés la hepatitis A, antes de presentar los síntomas, vos ya transmitiste todo lo que tenía que transmitir a tus alrededores. Por eso, ahora ya no está indicado el aislamiento de estos pacientes, ¿sí? La única forma que se puede transmitir, como le digo, es en la fase aguda de la enfermedad, cuando el IgM está positivo. Cuando pasa más de esos tiempos, más de 4 semanas, pues ya no transmitís la enfermedad, ya no adelanta más nada, ¿sí? Ya transmitiste todo lo que ya tenías que transmitir. Entonces, solo una infección aguda no puede transmitir la enfermedad. Vamos a ver que cada tipo de hepatitis tiene su periodo de incubación, ¿verdad? Sus pródromos, que son casi todo el mismo pródromo, presentan entre las hepatitis, el estado y la convalescencia, ¿verdad? La incubación nada más es el periodo en el que vos te infectás del virus hasta presentar los síntomas, la aparición de los primeros síntomas. A eso se le dice periodo de incubación. El pródromo se refiere a todos esos pacientes que presentan síntomas antes de presentar la ictericia. Pero recuérdense que no todos van a presentar ictericia. No es que tiene hepatitis y todo va a estar como un patito amarillo. No. Por eso vamos a ver que hay hepatopatías, hepatitis virales que van a pasar a la fase crónica por eso, ¿verdad? Entonces, el pródromo sería los pacientes que tienen síntomas, pero antes de presentar la ictericia. ¿Cuáles suelen ser los pródromos que presentan estos pacientes? Malestar, inapetencia, debilidad generalizada, algunos pueden presentar fiebre, dolor de hipocondrio derecho, también pueden causar síntomas como náuseas y vómitos. Eso va a depender de cada paciente y el pródromo suele ser parecido en todas las hepatitis virales, ¿verdad? Y la duración es de 3 a 5 días. Como les dije, así tiene su dolor hipocondrio, dolor abdominal, distensión y todo más. Y fiebre, ¿sí? Que puede acompañar de 1 a 2 días. Que vamos a estar viendo en qué tipo de hepatitis es más frecuente la fiebre, que vamos a estar viendo más adelante. El estado puede presentarse si es que el paciente presenta ictericia o, como le dije, hay pacientes que no presentan ictericia en este estado, y los pacientes que presentan los síndromes colestásicos. ¿Cuáles son los síndromes colestásicos que suelen presentar? Acolia, coluria y prurito. Esos son el síndrome colestásico que suelen presentar. Pero como les digo, no todo el mundo presenta eso. Más se ve en los pacientes con hepatitis tipo A, ¿sí? Y en los adultos lo que más se suele ver es el síndrome colestásico. La mayoría de los síntomas suelen presentarse durante el periodo prodrómico, pero cuando comienzan a aparecer la ictericia, que suele durar de 2 a 6 semanas, los pacientes suelen referir una leve mejoría del estado general. El paciente comienza a recuperar su estado de ánimo y también comienzan a disminuir los síntomas. Eso sería ya la convalescencia, ¿sí?
Doutora, qual que são os 3 síndromes colestáticos? Coluria, acolia y prurito. ¿Sí? En esa etapa también en el examen físico nosotros podemos encontrar en algunos pacientes, más en la hepatitis A, un poco de hepatomegalia, y en 10 al 25% también puede estar acompañado la esplenomegalia, pero más en la hepatitis A, ¿sí? Las alteraciones bioquímicas que vamos a ver en la hepatitis A, primeramente vamos a ver la hiperbilirrubinemia. Primeramente se elevan los dos, así que una hiperbilirrubinemia mixta, lo que se ve primeramente, pero con el pasar de los días comienza a predominar la bilirrubina directa, ¿sí? Primero mixta, entonces después se queda como una hiperbilirrubinemia directa, ¿verdad? Suele estar alterado las transaminasas hepáticas, de predominio el ALT, la aminotransferasa, suele ser más alterado que el AGO AST, ¿sí? Porque suele ser más hepatotrófico, suele ser más alterado. Y en la hepatitis A vamos a ver que están alterados de 20 a 40 veces más de lo normal. Así es que el valor normal es de 35 a 40 y vas a encontrar a esos pacientes que tienen 400, hasta hay gente que puede llegar a 2000, 3000, dependiendo de la afectación que tenga, ¿sí? La gamma GT, fosfatasa alcalina, la albúmina no suelen estar alterados normalmente, ni el tiempo de coagulación. Cuando están alterados toda esa parte es cuando hay una hepatitis grave, una hepatitis fulminante, y cuando el TP, vamos a ver más adelante que si está afectado tiene un malísimo pronóstico, ¿sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico de la hepatitis A? Como les dije, tiene su anticuerpo, ¿sí? Su antígeno, anticuerpo de su antígeno, eso es lo que quiero decir. Y tiene que ser positivo el IgM. Recuerden que IgM es agudo, IgG es crónico. Así que si hay que querer detectar una hepatitis aguda, tiene que estar elevado su IgM, ¿verdad? Y después de un tiempo, cuando ya está superada la enfermedad aguda, se queda como una memoria, ya se queda el IgG positivo. Más o menos sería eso. Se recuerdan que los primeros, antes de aparecer los síntomas, uno comienza a eliminar por las heces lo que sería la hepatitis A. En los fines de la cuarta semana del periodo de incubación, uno comienza a eliminar por las heces el hepatitis A. Después de pasar ese periodo de incubación y transmisibilidad, uno comienza a elevar las enzimas hepáticas, y si es que uno tiene síntomas ictéricos o los otros pródromos comienzan a presentar en esa etapa. Después de la cuarta semana recién comienza a elevarse el IgM de la hepatitis A, ¿sí? El antígeno de la hepatitis A, anticuerpo del antígeno de la hepatitis A. A mí me confunde ese antígeno, ¿sí? Pero bueno. Y la hepatitis A, quiero resaltar que se ve más en las criaturas. Nosotros agarramos cuando somos en la infancia, de 5 a 10 años solemos tener el pico máximo de la hepatitis A. ¿Qué pasa? Porque usted ya tuvo, alguien acá ya tuvo hepatitis A, ¿sabe que ya tuvo hepatitis A? Mi hermano ya tuvo. Descubrí después ya. Exactamente. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque en las criaturas suelen ser anictéricos, ya no presentan nictericia y uno pasa desapercibido como una gastroenteritis o como un resfriado común. Vos nunca crees que tuviste hepatitis A, pero en la infancia vos ya tuviste. Te haces la IgG y voy a tener positivo tu IgG porque vos en la edad de infancia tuviste, pero al contrario cuando va a agarrar la edad adulta, que sí suele ser ictérico y los síntomas son más marcados, te quedas con más decaimiento, tenés más alteración de las enzimas hepáticas, altera bilirrubina y te quedas ictérico, ¿sí? Más severo, pues eso es la diferencia, pero como te digo, es mucho más frecuente en la infancia de la hepatitis A, ¿sí? La hepatitis B, creo que a nadie no le gusta la hepatitis B por la parte serológica, ¿verdad? Pero bueno, vamos a intentar. Exactamente, vamos a ver que todos tienen vacuna, pero lo complicado de hepatitis B no es el cuadro clínico, no es el tratamiento,
es la serología. Van a ver que eso es lo que más uno pregunta en el examen, ¿sí? Vamos. Ah, Bueno, aí, tá vendo? Fica fazendo pegadinha com a gente. pero nosotros vamos a ver acá, vamos a salir sabiendo todo, por eso no hay problema, ¿sí? Bueno, el virus de la hepatitis B, la familia Hepanavirus, ¿verdad? Está compuesto por una capa lipídica que tiene su antígeno de superficie. Recuérdense, el antígeno de superficie después tiene otra capa que se llama el antígeno core o núcleo centro, que el antígeno C, el anticore, también tiene el antígeno E y tiene su DNA. Y todo eso van a ser importantes para nuestro diagnóstico, ¿sí? Después de la infección aguda de la hepatitis B, uno en la sangre comienza a liberar lo que sería el antígeno de superficie, el anticore, anti-E, DNA y el DNA polimerasa. El único que no sale en la sangre es el anticore, el antígeno core, porque el anticore sí vamos a poder medir. ¿Qué sería eso? Porque está adentro, ¿sí? Por eso no se puede medir en la sangre. Es el único que no se mide en la sangre. Lo que vamos a medir es el anticore, pero el antígeno core no se detecta en la sangre. Como que foi? Repete aí, não entendi. Todos estos antígenos de superficie, antígeno E, DNA polimerasa, nosotros podemos medir en la sangre. El único que no podemos medir es el antígeno core, porque lo que nosotros vamos a medir es el anticuerpo del antígeno core, ¿sí? Porque ese no se va a poder medir. Bueno, sigue. Não, lá, gente, Então, mas a HBC a gente está escutando. não, lá na figura, na outro slide está marcado, gente, anticore, lá, ó. Anticore. Anticore, lá, tinha uma marca assim. ¿Sí? Y el cuerpo no consigue salir adentro porque está hacia adentro, no se puede liberar en la sangre nomás, ¿sí? Pero va a ser todo importante para la parte serológica, que le voy a hablar más adelante, ¿sí? Vamos a estar ya llegando ahí. Bueno, simultáneamente cuando inician los síntomas sale positivo el anticuerpo contra el antígeno anticore, sí, es el anticore, ¿sí? Que puede ser IgG, IgM, eso es lo que voy a escribir acá, para que entiendan. O cérebro fez assim, ó. Sí, esta parte es lo que es más difícil de hepatitis B. Pero vamos a salir sabiendo, ya les dije, vamos a ver todo y después vamos a ver. Professor, mas se o antígeno core não era detectado, como que agora ele está falando que aparece no sangue? Porque es el anticuerpo, no es solo el antígeno. El anticuerpo es lo que vamos a detectar en la sangre, no el antígeno. Ah, tá. Bueno, primeramente lo que nosotros usamos es el antígeno de superficie. ¿Qué te indica el antígeno de superficie? É a primeira cara. Desses. El primer estudio por eso que se solicita el antígeno de superficie. ¿Por qué? Porque eso te indica que vos tenés presente el virus de la hepatitis. Dos, que es sedosa. Mas esse vírus vai estar ativo no HBS? ¿Cómo? O vírus vai estar ativo? Ah, esa es muy buena, esa es la pregunta. ¿Por qué se tiene que pedir otros antígenos? Porque ahora les va a pedir el anticuerpo del anticore, ¿sí? Y ahí se va a dividir en dos. ¿Qué más tengo que saber? Después de saber, tengo que saber el tercero. Não sai do sangue, é o antígeno, né? Sí, exactamente. Exactamente.
porque existe el agudo y el crónico. Por eso nomás. Bueno, siguiendo, para que entiendan mejor más o menos le hice ya el esquema acá en el pizarrón. Uno, vemos que el IgM aparece de 3 a 12 semanas, que el anticuerpo del antígeno core, ¿sí? Que no, porque el antígeno normal no sale en la sangre. Eso se queda positivo, el IgM, de 3 a 12 semanas. Después de eso, puede quedarse solo con el IgG, solo que puede ser crónico, activo o inactivo, ¿sí? Que vamos a estar viendo más adelante. Hay un periodo de ventana donde, vamos a ver, ahí todavía no está el caso, cuando está positivo el antígeno de superficie, pero llega más o menos a quinta, sexta semana de la enfermedad y él comienza a bajar y no se detecta en la sangre. Por eso no es que vos no te sale positivo el antígeno de superficie, por eso no significa que vos no tengas la hepatitis A, ¿sí? Que sí, es la hepatitis B. Lo que pasa es que después, si vos tenés una cura, voy a tener anticuerpo del antígeno de superficie en ese caso. En ese periodo que pasa de eso a esto se llama periodo de ventana, ¿sí? No, bueno, perdón por mi letra, pero así, ¿sí? El 5 a 10% de los pacientes que tuvieron hepatitis B tuvieron su resolución autolimitada, nunca desarrollan el antígeno del anticuerpo contra el antígeno de superficie, pero eso en 5 a 12% de los casos puede haber también, ¿sí? El 5% de los casos que ya tuvieron la hepatitis B, ¿verdad? Se puede tener una infección persistente. Eso es lo que lleva a una hepatitis crónica, ¿sí? Esos 5%. Entre ellos vas a tener siempre positivo el antígeno de superficie, vas a tener el anticuerpo negativo para IgM, pero positivo para IgG. Pero vamos a ver si tu paciente se curó o no se curó entonces, si es solo IgG. Ahí vos le pedís el antígeno E, ¿verdad? Para saber si tiene replicación. Obviamente, si te viene positivo, tu paciente tiene hepatitis crónica y está transmitiendo y también se está todavía con la inflamación. Si te viene negativo, es que ya no estás replicando, pero no sabes si seguís todavía con positivo de antígeno de superficie o sos un portador crónico asintomático. Una vez que vos tengas esto negativo, porque si cuando vos tengas recién el anticuerpo de superficie, vos podés decir que vos ya estás curado de la hepatitis crónica o aguda que sea, ¿sí? Se quando chegar a TSH estiver negativo, tá curado? No, si esto está negativo y esto está positivo, vos estás con hepatitis B. Sea crónico, sea replicando o no replicando, vos estás con hepatitis B, ¿sí? Doutora, pero se eu tenho anticorpo, né? Pero autismo negativo, então não está curado. Pero si este está negativo, sí o sí tiene que haber este, o si no, viceversa, tipo, tiene que haber. Pero bueno, aunque vimos que en 10 a 5% de casos puede ser que nunca cree su anticuerpo, pero puede ser que este ya esté negativo. Então já está curado. Pero siempre tiene que hacer, porque te lograr que puede ser que esté en periodo de ventana también. Por eso siempre tienen que controlarles con los otros. Por eso es lo que se pide tanta serología en la hepatitis B, ¿sí? Como te digo, los pacientes, ¿verdad?, que no tienen más replicación viral, puede que se quede como un portador sano, persistiendo con esto positivo. Él va a tener su hepatitis crónica ya, pero va a ser sano, tipo no va a tener síntomas, ¿verdad? Y también no va a estar replicando, pero a eso se le considera portador sano. Vamos a ver que la hepatitis crónica se divide así en 1000 cosas. E se der positivo, ele está replicando, ele está transmitindo. Exactamente. Si está con esto, el antígeno es negativo, él está con hepatitis crónica, pero sin replicación, pero él está todavía con la inflamación. Ahí que se hace en ese caso, se pide la carga viral para ver cómo la vas a tratar, porque dependiendo de la carga viral va a cambiar el tratamiento. Como yo le dije, yo no voy a pedir el tratamiento
de hepatitis. Solo quiero que sepan el nombre del fármaco que se utiliza en cada hepatitis, porque todo depende de la carga viral, así como un esquema, así, si tiene tanto, se hace por 12 meses, se le hace control en 3 meses, si viene negativo, se hace así, tipo, es muy largo. Entonces yo solo por lo menos les pido que sepan el nombre del medicamento con quien se trata la hepatitis, ¿sí? Doutora, se o HBsAg é negativo e o anti-HBsAg é negativo e o HBeAg positivo, No va a poder. Porque este sí o sí te dice que tiene que haber para la presencia del virus. Y si esto no está positivo, puede ser que esté en el periodo de ventana y entonces tenés que pedirle el anticorp, el anti-E y el DNA. Sí o sí. É que aquilo ali é como se fosse tipo de fora até dentro do vírus. É. Então não tem como você ter um antígeno de dentro do Quer Sí. dizer que não deu tempo do vírus ainda se apresentar na viral, né? O está en el periodo O de ele tá ventana, com esse donde se está, evento, está naquele se está processo convirtiendo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es la transmisión de la hepatitis B? Eso nosotros siempre pensábamos. Vamos falar que é beijo. O sea que es muy poco vía por hemoderivados y también por fluidos también, ¿sí ven? ¿Y cuáles son los fluidos que más se transmiten? É na injetável. Sí, exactamente. Y exactamente, una de las causas de ese ¿verdad? Pero también por vía parenteral. En nuestro medio, la forma de transmisión más aumentada es por vía sexual, ¿sí? Y por vía perinatal. Recuérdense que antes no había la profilaxis y la vacuna y la gente se contagiaba muchísimo en el periodo perinatal y era causante más del 90-95% de las causas que te llevaba a la infección por hepatitis B. La hepatitis B suele ser autolimitada y no suele causar ictericia, recuérdense de eso. Suele ser entonces suele ser autolimitada la mayoría de las veces y suele no causar ictericia. Pero ¿qué pasa? Esos pacientes que se infectaban cuando eran criaturas en el periodo perinatal, ¿verdad? En los recién nacidos, ellos hacían la hepatitis crónica porque ellos tenían años de exposición al virus y no se hacían el control. Como no se presenta como una ictericia, uno no sospechaba de la hepatitis en la infancia y llega a la edad de 40 años ya con una cirrosis o con una carcinoma hepatocelular. Esa era la frecuencia que tenían anteriormente, ¿verdad? Y que todavía en nuestro medio se ve eso, ¿sí? Entonces, la forma de causa de transmisión es por hemoderivados, vía sexual y transmisión vertical, ¿sí? Sí, en el parto se infecta. Atravessar a barreira. Sí, no, cuando en la vaginal, Ainda tá. vía vaginal, por las secreciones, hay cesárea no, solo vía vaginal, por eso. Porque casi no traspasa la barrera mantocefálica, la parte de la placenta transplacentaria no suele pasar. Sí, porque el prenatal se le hace control a la mamá en el primer semestre, segundo semestre y tercer trimestre. Y se le hace el tratamiento ¿en qué semestre? En el tercero se le hace el tratamiento con antirretroviral y se le hace después la profilaxis al bebé. Porque a teratogênio pode ser no primeiro mês, você tem que ser En el tercero se le hace y después se le hace el profilaxis al bebé. ¿Sí? Mas se, por exemplo, não teve um controle prenatal bom e nasceu o bebê por parto vaginal mesmo assim faz a vacinação? Sí, le hace sí o sí la vacuna. La vacuna para todos ya se hace como profilaxis, ya se le hace a todos los bebés al nacimiento y tiene su segunda, tercera, cuarta dosis, ¿verdad? Que es pentavalente. Exactamente, sí se le hace. Bueno, siguiendo, la infección se transmite en los pacientes que tienen infección aguda, sea sintomática o no sea sintomática. Como le dije, la mayoría suelen ser asintomáticos o oligoasintomáticos y no suelen tener ictericia, por eso llegan a la cronicidad, ¿sí? Y los portadores crónicos de la enfermedad que tienen su replicación positiva, eso también contaminan, ¿sí? Por eso es lo que se le tiene que pedir todo esto. El contagio se ocurre, lo que transmite,
se ocurre durante los últimos días del periodo de incubación y los primeros días de la enfermedad. Por eso cuando vos tenés síntomas, puede ser que vos ya no estés transmitiendo y vos ya le hayas transmitido a todo el barrio, a toda tu familia, a todos tus medios, ¿sí? Sea como, pero tiene que ser por la vía hematógena sexual o por vía transvertical. Recuérdense, no es como la hepatitis A y E que es oral fecal, ¿sí? Então, assim, caso como tem que ter isso, tem uma coisa que a pessoa presente assim, ou... El pródromo, por eso te digo, ellos tienen el pródromo que todo ese malestar, náusea, fiebre, que vos no sabes si es una diarrea, no sabes si es una gastroenteritis, un síndrome gripal, no sabes. Cuando vos le haces los laboratorios, ahí vienen tus aminotransferasas, tu bilirrubina alterado. Y en pequeño porcentaje vamos a ver, hay gente que causa la ictericia, pero en la hepatitis B muy pocos son los que desarrollan la ictericia, no todos, pero muy pocos los que desarrollan la ictericia. As três hepatites, no caso, você tem mais, mas a B e C, no caso vai ser a colúria para todos? Sí, puede presentarse más en todo, pero más prevalente en la hepatitis A, sí. Mas todos têm sempre... Puede presentar. Clorido. Sí. Coluria y acolia. Puede presentar, pero como te digo, es más prevalente en la hepatitis A, ¿sí? ¿Quiénes son las personas que están expuestas a infectarse por hepatitis A? Los drogadictos por drogas endovenosas, personal, nosotros, ¿verdad? De blanco, los pacientes hemodializados, van a ver que hace 40, 50 años la transmisión por vía de los hemodializados era muy alto y lo que se hacían transfusiones sanguíneas, ¿verdad? Ahora, si ustedes ya vieron, los pacientes que van a entrar a diálisis, sí o sí se les solicita hepatitis A, hepatitis B y C, por lo menos, y todas las otras serologías, pero sí o sí tienen que presentar eso para entrar en el programa para dializarse, ¿sí? Las personas con vida sexual promiscua y los pacientes que conviven con infección crónica, ¿verdad? De la hepatitis B con su carga viral o positivo para su replicación. Sí. Sobre a teatro, mas o material é descartável do Sí, pero la máquina, Mas não, a máquina ela só vai processar, mas dentro daquela câmara sí, pero no todo también, ¿entendés? Por eso a veces se queda, antes se usaba mucho, antes no era reciclable el hemodiálisis, y recordate que el filtro es igual para todos, no se cambia el filtro. El filtro de la máquina es de la máquina en sí, no es que tiene otro. El filtro no se cambia de la máquina. Então, tipo assim, essa coisa o filtro pode passar. Sí se puede. Lo que se cambia es el catéter, pero el filtro no se cambia. Troca também, a gente vê eles trocar tipo, o fio troca tudo. Pero no es para cada paciente lo que se cambia eso. Será que não? Pela Não. que a gente visitou lá, eles trocaram. No, adentro de la máquina no Que a cambia. gente foi feito tipo... Sí, afuera sí, es afuera el agua, adentro. Adentro tiene, eso es lo que no se cambia. Por eso lo que era muy frecuente la parte de hemodiálisis, hasta ahora se solicita sí o sí tener que tener hepatitis B y C, porque adentro de la máquina no. Todo eso Hepatite C e B, de B e C vai para uma máquina. sí, así mismo, yo sé que acá en Pedro Juan y allá en Encarnación no teníamos Porque se eu máquina. tiver hepatite B, eu posso pegar C. ¿Quién sabe qué pasó hace poco ahí en el regional? Tenía mi paciente que era HIV positivo renal y acá no hay máquina para ello. ¿Y qué pasó? No se le dializó porque no conseguimos lugar en... No se dializó porque no conseguimos lugar en Asunción y el paciente vomitó. Por eso ellos tienen su propia máquina. Los que tienen HIV, los que tienen hepatitis, ellos no se mezclan de máquinas. Totalmente diferente la máquina que ellos usan, ¿sí? Deus me livre fazer uma diálise para lá então. Morre todo mundo. Contamina tudo. Sí, no sé, pero eso en todos lados, leer más todos los libros. Não, na verdade não contamina. Se você já tivesse, vai ficar condenada. Você Sí, não vai fazer. si vos tenés, ya vos tenés. Você vai morrer. Vos porque te você quedás con... Ah, não faz. Não vai. No, te quedas en la máquina. Sí, acá no hay la máquina especial para HIV, no hay máquina especial para hepatitis B, hepatitis C, no hay. En Asunción sí. En Asunción sí, acá en Pedro Juan, yo ni allá en Encarnación no teníamos. Então, assim, Se le deriva. essa aqui manda para a associação. O HIV pode estar em momento que não vai aparecer na saúde. Eu sei que a matéria não é, fala assim. No, pero sí, así es.
lastimosamente así es. Se les separa a ellos y si no hay máquina, no hay máquina. Acá viene ahora. Y mi paciente era joven, tenía 50 años. Como ele pega medicamento, como ele pega medicamento pelo SUS. Sí, porque estaba en terapia ya, ¿verdad? Pero no hay. Tenemos una máquina de diálisis para en terapia. ¿Y cómo vamos a contaminar eso por un bachiller? Ni nunca, ¿verdad? Bueno, entonces también los pacientes que están en hemodiálisis. Yo no sé si este esquema le va a confundir o le va a ayudar para estudiar, ¿verdad? Pero en modo para saber, lo primero que sale van a ver que es el antígeno de superficie, ¿ven? El azulcito. Después después de quinto, sexta semana más o menos, él comienza a bajar, porque recuerden que sé que la mayoría de las hepatitis, la mayoría de las presencias son autolimitadas, ¿sí? Entonces él comienza a bajar y en ese periodo no se detecta. Después de 2 a 3 semanas comienza a secretar el antígeno de superficie, que sería ya esto, ¿sí? Y ese periodo donde baja el antígeno de superficie se considera periodo de ventana porque no se detecta. Y después ya se secreta lo que sería el anticuerpo del antígeno de superficie, ¿sí? Bueno, después lo que pasa es que vos le medís el anticor, ¿verdad? El anticor sube y va a ser IgM. Recuérdense que si es una infección aguda es el IgM, pero si el paciente no tiene y él entra entre los 5% que va a evolucionar a la hepatitis crónica, va a comenzar a secretar y se va a mantener elevado con el IgG positivo, sea ya portador crónico curado o portador crónico ya que va a replicar y sintomático. Recuérdense que no nos quedamos con el IgG, sea ya portador o no sea portador de la enfermedad. Después está el antígeno E, que va a mostrar la replicación. Obviamente primero va a estar aumentado la replicación viral y eso va a caer. Si vos tenés una cura, vas a tener lo que es el anticuerpo del antígeno E, ¿sí? Que se va a elevar al poco de un tiempo también. Este es lo que suele ser pregunta de examen. Que volta, então. Professora do céu. Ô, doutora, Diga. então vamos supor, ele já teve hepatite, Sim. por exemplo. Sim. E ele sempre, quando ele já teve, ele vai sempre aparecer o IgG positivo. Sí, IgG positivo. Pero si está curado, tiene que aparecer antígeno de la anticuerpo de la infección. Se você mostrar que tem um Ele antígeno, tem Ahí está curado, ¿sí? Porque si no tiene esto, es un portador crónico, o sea, sintomático o asintomático. ou seja, ele sempre vai ter que ter o anti-HBsAg mais o anti-HBsAg IgG. Muy bien. E aí, no caso, você falou sem replicação. Sin replicación. Muy bien, así mismo. Y esto suele ser pregunta de examen, ¿sí? ¿Cómo se detecta cuando es infección aguda? ¿Qué tiene que estar positivo en la infección aguda? Obviamente el antígeno de superficie, obviamente el IgM de anticuerpo y la replicación viral positivo. Eso es la fase de infección aguda. Esa es la respuesta. Marquen lo correcto. ¿Cuándo se le dice? ¿Y los vacunados entonces? Cuando uno es inmunizado, nunca tuvo contacto con hepatitis B, solo tiene que tener el anticuerpo del antígeno superficie, ¿sí? Solo esto tiene que estar positivo. Si yo le pregunto, ¿qué tiene que estar positivo? Si yo le pongo, paciente tiene anticuerpo de superficie. Põe Deus no seu coração. ¿En qué está? Paciente inmunizado, paciente con infección aguda, paciente con infección crónica, con replicación, sin replicación, sí, pa. O professor, no caso, ele não deveria estar com, por exemplo, na infecção aguda, ele não teria que ser o HBsAg, que é o antígeno, e o anticorpo dele também positivo? No, todavía no, porque es aguda, recordate, aguda todavía no tiene el anticuerpo. Ah, não tem? No, esto se forma después de 12 meses más o menos. Sí. Entonces, Doutor, na dúvida se só esse anti-HBs, o BCAG é o segundo e o de replicação, né? y dependiendo le tienen que pedir la carga viral.
dependiendo de esto, ¿sí? Só que daí ali não aparece, né, o anti-HBS. É isso que eu tô procurando. No, porque todavía no tenés cura, Então, olha. pero ahí no parece problema. Não, Pero mas acá na está, mira. crônica não tem. Pero mira, en la aguda, si hay que tener resolución, tiene que estar positiva, por ejemplo, el tener que tener ya esto, ¿sí? En la crónica no lo dice. Então, Doutor, mas daí não tem que ter o antígeno também? Sí, tiene que haber el antígeno ya. Então, ali tá negativo. Não tinha que ser as duas janelas positivas ali? Sí, tiene que tener ya el este tiene que tener acá, porque no, este es portador sano, no es curado, ¿sí? Pa? Eu falo assim, que se fosse, por exemplo, uma infecção crônica. Y la infección crónica, vos nunca tenés el anticuerpo, el antígeno, si vos no tenés cura. Si vos no estás curado, ahí. Ninguno de estos está curado, ¿sí? Estos toditos son portadores crónicos, dependiendo si es crónica con replicación que está formando. Pessoas sem respiração que tem a cura aqui, ó. No, la cura es este. La cura es que de antígeno superficie significa la cura, ¿sí, pa? Ele não produz o anticorpo anti-HBsAg? Si no, porque estos no están curados. Recordate que estos son crónicos portadores de la enfermedad. Se não, o próprio organismo do paciente não produz esse anticorpo. Produce, sí produce. Então, por que não produz mesmo na crônica? Porque está con la infección crónica. Todavía sigue con la inflamación. Aqui na minha cabeça, por exemplo, ele pode até produzir, mas não em quantidade suficiente para levar a cura, por isso que causa a cronicidade. Mas E na minha depende. cabeça deveria ter que fosse um pouco. Vos sabés que sí depende, porque los pacientes que están en esa fase, la mayoría son inmunosuprimidos. Que te da HIV, que Mas son tudo bem, enfermedades renales tem crónicas. as células produtoras do anticorpo. Pero, Mas recordate. mesmo assim, dependendo do estágio de cronicidade que ela está, produziria um pouco, mas não o suficiente para a cura. No, pero ¿sabes por qué? Porque a estos pacientes vos le haces el tratamiento y vos le haces la sobreconversión y después tienen que tener el anticuerpo contra la superficie. Estos no están curados. Sí, ya entendí. Puede ser, sí. Podría haber tenido, eso es lo que me quería decir, ¿verdad? Pero en estos casos no, ellos no están curados de la enfermedad, ellos siguen con la inflamación crónica y vos le tratás y vos le controlás la serología y vos decís que se curó cuando te aparece el anticuerpo recién, ¿sí? Porque tem os estudos que a gente faz quantificação de anticorpo. E aí, quando a gente não alcança aquele limite, é porque ainda realmente está no estágio crônico. Porque ele, apesar de ele estar produzindo anticorpo, não é o suficiente Para combatir. Sí, sí. Podría ser también, pero como te digo, se trata en ese caso hasta que aparezca, ¿sí? Nesse caso da tabela, qual a diferença de infecção aguda para resolução? La resolución que ellos ya tienen el anticuerpo contra el antígeno en superficie. Esa es la de resolución. Vos tenés eso y vos estás curado, ¿sí? Vos tenés. Tem uma dúvida, quando tem HBsAg positivo, depois tem aquele de baixo, aquele anti-HBs, anticorpo, né? E aí eu tenho o IgG, quer dizer que esse paciente foi curado. Sí, está curado ya. Vos tenés este y vos estás curado. Ah, só tem esse que está curado. Vos estás curado. Ah, ¿Sí? Bueno, siguiendo, la infección crónica con replicación y sin replicación. ¿Qué va a ser la diferencia? Uno va a tener aumentado su replicación, obviamente va a estar positivo, y el otro, ¿verdad? Sin replicación va a tener el antígeno S, porque ya no tiene replicación y ya tiene su anticuerpo, ¿sí? Eso va a ser la diferencia. Los portadores sanos de la hepatitis son los que tienen el antígeno en superficie, tiene el anticuerpo positivo, dice que a veces puede ser negativo pero positivo, gente. Él ya tiene el anticuerpo del antígeno E y puede ser que su carga viral ya esté baja, menor a 2000. Por eso lo que es importante, ¿sí? Se tiene que medir esa parte. Cuando es crónico, se mide sí o sí la carga viral, tanto que depende de eso el tratamiento. Yo creo que es la misma forma, solo que más simplificado, que pueden leer después, que es lo mismo que esto. Eso va a depender de usted cuál le facilita más para estudiar, ¿sí? ¿Cómo es la cronicidad de un esquema gráfico de cómo sería la cronicidad que lleva la hepatitis B? Sabemos que toda hepatitis crónica es cuando tenés tu alteración de transaminasas mayor a 6 meses. Eso se considera hepatitis crónica, ¿verdad? Primeramente sabemos que va a seguir con su antígeno superficie elevado,
va a tener su antígeno core positivo, pero más para IgG, obviamente, y va a caer su antígeno IgF. Y ahí va a subir su antígeno IgG, porque es crónico, ¿verdad? Dependiendo si es que eso tiene mucha replicación viral, va a seguir positivo para antígeno E, y si crea su anticuerpo, porque ya no tiene más replicación viral, pero él puede seguir siendo portador sano de hepatitis crónica, ¿sí? Bueno, para saber, el menos del 10% de los pacientes que hacen hepatitis crónica por hepatitis B se transforman en una cirrosis, ¿sí? Y de eso, el 5 a 10% también padecen de carcinoma hepatocelular y puede llegar a la muerte cuando ya hacen una encefalopatía hepática. Vamos a ver que es mucho más grave en la hepatitis C, pero la hepatitis B es mucho más prevalente hacer carcinoma hepatocelular que una cirrosis, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que van a hacer crónicos? Van a hacer la hepatitis C, B, y vamos a ver que es la D, porque la D está asociada con la B, ¿sí? Siguiendo, entonces, esta parte entendieron, más o menos. Más o menos. Bueno, esa parte es lo que suele ser más difícil, porque el resto es más fácil ya, ¿verdad? Siguiendo, la hepatitis D o delta, que es conocido, es un virus incompleto. La hepatitis D por sí sola, él no puede causar daño. Necesita de un compañero, ¿verdad?, que va a hacer la macana con él, que es la hepatitis B. Por eso, si es que no hay hepatitis B, él no desarrolla la enfermedad porque es un virus incompleto, ¿sí? También es un RNA, ¿verdad? Y también tiene su antígeno en superficie. ¿Ven? Tiene su antígeno en superficie y ahí tiene el RNA del antígeno delta. Sí o sí necesita el B. Ahí, no, él solito no te va a hacer nada. Por eso se puede dividir en coinfección o sobreinfección. ¿Qué es coinfección? Cuando vos te infectas de hepatitis B y hepatitis D en el mismo momento. Vos estás haciendo infección aguda de los dos juntos. ¿Qué es sobreinfección? Los pacientes que ya tenían hepatitis B, probablemente crónico, se infectan de hepatitis B. ¿Cuál creen que es peor? La sobreinfección suele ser más crónica, porque es crónico ya la infección por hepatitis B y ya tenés alterado, tenés más necrosis e inflamación a nivel hepático, ¿sí? Por eso estos pacientes suelen llevar a una hepatitis fulminante. ¿Qué sería la hepatitis fulminante? Cuando hace una encefalopatía hepática, ¿verdad? Por eso suele ser más agresivo. Pero dentro de todo, también la enfermedad suele ser autolimitada, que no llega a la cronicidad tanto, pero también hay un porcentaje bajo, de menor a 5%, que llega a la cronicidad. Y como le dije, es causante de la hepatitis fulminante, ¿sí? El que más fulmina, ¿verdad?, el que más causa hepatitis fulminante es la hepatitis B, más todavía cuando está asociado a la hepatitis D. Recuérdense eso, el que más fulmina es la hepatitis B y más todavía cuando está asociado a la hepatitis D. ¿Cómo se hace el tratamiento para la hepatitis D? No hay tratamiento. ¿A quién le vas a atacar? Le vas a atacar la hepatitis B. Así que vas a hacer tratamiento para eliminar la hepatitis B. Porque el otro no puede hacer nada, solo le elimina a su amiguito que le causa la enfermedad, ¿sí? Doutora, e a forma de transmissão é igual da hepatite? Igualito, ¿verdad? Su vía de transmisión es efectuada por los mismos mecanismos que la hepatitis B, pero la transmisión sexual y la perinatal es mucho menos que la hepatitis B, ¿sí? Se puede también, pero mucho más bajo el porcentaje que la hepatitis B, por ejemplo, ¿sí? Professor, me pergunta um pouquinho. A coinfecção é a B mais D, né? Juntos, Sim. agudamente, sí. Aí quando elas estão juntas, a predisposição de ter hepatite fulminante é maior. También, sí, cuando están los dos juntos, suele ser fulmina más. Mas não necessariamente que vai ser só a fulminante que vai produzir. Se for só a B, pode ser fulminante. Sí, también, E aí a outra que você exactamente. falou é a sobre.
sobreinfección. Cuando el paciente ya tenía infección crónica, o sea, ya tenía infección por hepatitis B y ahora se infecta por una hepatitis B. Mas tem que ser com infecção. No, sobreinfección, eso es. Sobreinfección, porque se infectan algo que ya tenía. Com infecção é de uma Juntos, sí. Con infecciones juntos, sí. Con infección. Sobreinfección de hepatitis, quien tenía hepatitis B y después se infecta por la hepatitis D. ¿Sí? También en nuestro medio prevalece mucho la transmisión por drogas parenterales o intravenosas que conocemos. ¿Sí? Y bueno, esto sería más o menos el esquema para ver cómo es la hepatitis B. Como les dije, el paciente sí o sí tiene que tener el antígeno superficie positivo para hepatitis B, porque tiene que tener coinfección o sobreinfección. Esto sería la sobreinfección, los pacientes que ya tenían hepatitis B y se infectaron de una hepatitis D, ¿sí? Entonces, ellos van a tener ya su antígeno de superficie y suelen tener ya su antígeno core, si se le mide, ya suelen tener IgG, ya no suelen tener IgM, porque es una sobreinfección. Vos ya tenías hepatitis B y después hiciste, entonces vos tenés, si vos le medís el anticuerpo, vos tenés ya el IgG, ¿sí? Pero siempre es positivo para el antígeno de superficie. Después de eso, vos comenzás a producir el IgM del antígeno de la hepatitis B, ¿sí? Eso sería la sobreinfección. Si es una coinfección junta, vos estás haciendo, vas a tener el IgM positivo para la hepatitis D y vas a tener también, obviamente, positivo para antígeno de superficie y vas a tener el anticuerpo IgM positivo. La gran diferencia entre coinfección y sobreinfección, ¿sí? Então, pode repetir o último com infecção? Coinfección, bueno. Coinfección es cuando vos te infectado de los ojos. Entonces voy a tener o elevar tu IgM del anticuerpo de la hepatitis D. IgM de la hepatitis D, ¿sí? También vas a tener positivo, obviamente, para antígeno superficial. Y si vos le medís el anticuerpo, vas a tener IgM positivo, porque recuerda que es agudo, ¿sí? Una coinfección ahí aguda. E a sobreposição diferente em vez do IgM, eu botei IgG, né? Muy bien. ¿Viste? Que van a saber todo para el examen. Como eu sei, né? É, porque como você já tinha ela, você já passou pela fase aguda da hepatite B e você já está entrando em processo de cronicidade. Aí você já vai ter a hemoglobina IgG. Sí, así mismo. E já a outra, como é co-infecção, você vai ter as duas vão produzir igual. Então, Vai ter você vai cair no não final. vai poder ter IgG junto. Aí vai ter Bueno, siguiente venimos con la otra que es C. Recuérdense para tener una mnemotecnia así para saber. Hepatitis C, crónico, cirrosis. ¿Sí? Todos. Hepatitis C, crónico, cirrosis. El que más cronifica, el que más causa cirrosis. A abacate tem vacina. Não, essa não tem, essa não tem. O problema é justamente que ela não tem vacina. Bueno, es de la familia Flavivirus, ¿verdad? También tiene una envoltura lipídica con genoma ARN. ¿Cuál era que era ADN? El único que era ADN. Muy bien, B, ¿verdad? También hay varios genotipos. La hepatitis C tiene 7 genotipos, pero el que nosotros más vemos es el tipo 1, ¿sí? Por eso es tipo 1. Tiene 7 genotipos y el 1 el que más nosotros solemos ver. La vía de transmisión suele ser parecida también con la hepatitis B, ¿sí ven? Hematógena, por vía aspirar cocaína, tatuaje, piercing, los pacientes que se hacen su manicura y no hacen su... También, ¿verdad? Todos esos drogas parenterales, todos esos pacientes tienen predisposición a contraer la hepatitis C, ¿sí? Mucho menos, casi ya no se transmite por vía perinatal, por la parte del parto y también muy disminuido por el contagio sexual, ¿sí? Como les dije, los síntomas se presentan de 6 a 12 semanas después de la infección y miren por qué llega a la cronicidad. ¿Por qué creen que los pacientes llegan a una hepatitis crónica? Porque no tienen síntomas en la fase aguda. Aí não vai para trás. No, porque vos solo tenés náusea, vómito, un poco de molestia que te pasa unos días, vos no consultás.
consulta. Vos solo consultás cuando te queda amarillo, ¿verdad? Así cuando decís, Dios mío, Camila, yo estoy enfermo ahora. Ahora yo estoy enfermo, pero si tenés diarrea, náusea, vos solo te vas a automedicar. O mismo te vas en un médico, ¿verdad? Y solo te dan remedio para una gastroenteritis, te da remedio para un resfriado común y vos te tratas al fin. Después descubrí que había sido una hepatitis C, ¿verdad? Bueno, entonces, aproximadamente 80% de los que tuvieron hepatitis C cronifican, imagínense, muchísimo porcentaje. Y llegan de eso de 20 a 30% a formar una cirrosis. Y dependiendo de la etapa de la cirrosis, ya es una hepatopatía terminal, ¿verdad? Lastimosamente en nuestro país, bueno, creo que en el Brasil también, si yo no me equivoco, todavía no es avanzado lo del trasplante hepático. Bueno, en Paraguay también el trasplante hepático ha sido un sueño sueño de las maravillas, ¿verdad? Eso no existe. Entonces, ule los pacientes. Y 10% de esto otra vez se pueden llegar a tener hepatocarcinoma. Así que el peor de todo yo creo que es la hepatitis C, ¿verdad? C de crónico, C de cirrosis, C de cáncer. Bueno, pero el que más produce cáncer es el B. Antes do câncer, tem como fazer só encefalopatia hepática? Sí, hay pacientes que no sí o sí llegan a la cirrosis para hacer la encefalopatía hepática, dependiendo si es muy fulminante, si tiene una insuficiencia hepática aguda, así grave, puedo hacer una ya las fulminantes que la encefalopatía. ¿Por qué? Porque vos no tenés la función, porque una de las funciones del hígado es convertir amonio en urea, ¿verdad? Y si tenés la insuficiencia hepática grave que afecta más del 70% de la producción, bueno, la función hepática, tu amonio allá en el cielo se va, se impregna en tu sistema nervioso cerebral, causa edema y aumento, ¿verdad? Pero eso no siempre tiene que ser crónico, cirrosis o fulminante. Vos puedes hacer en la aguda, vos ya puedes hacer una fulminante si tenés mal pronóstico. Justo la semana pasada, hace 3 semanas ya, era hepatitis viral, era hepatitis autoinmune mi paciente, ¿sabes? Ella llegó el día de la Semana Santa, ella se despertó el otro día, ella amaneció patito. Yo nunca vi una persona tan amarilla como esa mi paciente, 40 años tenía. Amarilla, ella no tenía náusea, vómito, dolor, nada, fiebre, nada. Ella solo amaneció amarilla y presentó coluria. Consultó, le internaron en cirugía, ¿por qué? Porque ella primero tenía hiperbilirrubinemia a expensa de mixta tenía. Y casi tenía 20 redes de bilirrubina, pero mixta. ¿Qué pasó? Le buscaron todita la parte obstructiva, se fue a una asunción, se hizo su CEPRE, vino, se descartó que sea algo obstructivo y pasó con nosotros, ¿verdad? Pasó con nosotros, le pedimos todo su estudio, ¿verdad? Que nos hace acá, todo se mandó en el Brasil. Y cuando volvió en 2-3 días, hizo una encefalopatía hepática y murió en terapia. De la nada, rapidísimo. Professor, a maioria dos casos assim, que é descoberta no início é um acaso, né? Vai fazer algum exame de rotina. Exactamente, porque como te digo, la mayoría tienen son oligoasintomáticos, asintomáticos y son aritéricos. La mayoría de la gente se asusta cuando está amarillo, no malo, si no está amarillo, debe ser una gastroenteritis y resfrío y deja pasar. Não vai estar com hepatomegalia ainda. Algunos ni presentan hepatomegalia, algunos ni no tienen molestia, pero sí hay personas que sí presentan, pero no todos. Por eso lo que es muy difícil, por eso lo que Não la tem nem tempo agora isso daí. pero esta hizo una Bateu hepatitis. Era novo, doutor, 40 anos, né? Vos sabés que nosotros fue triste, yo no sentí tanta pena. Então, nesse caso, pode ser que a clínica não é superior. No, pero no es exactamente eso, pero depende de cada persona. Sim, porque no caso, se for o caso agudo, que é realmente com Quase. Pero coisa toda, pero ¿cuándo vas a aí pela clínica. pero a gente- ¿cuándo vas a sospechar de una hepatitis? Só quando já tiver com sintomas mais avançados. Aparte, ¿qué le va a pedir en tu laboratorio? Não, então, mas aí já não é a clínica. No, pero son la clínica es difícil, por eso sí o sí tiene que tener laboratorio. Exactamente, sí. Vos le sentís mucha pena a ese paciente, hace 40 años. Vos sabés que no suelen tener, ya tuve ya hepatitis autoinmune en una chica de 16 años, súper bien. Seguro, se fue ahí con su azatioprina, prednisona, seguro.
Pero esta se fue al pique en 2 o 3 días, se fue de É, nuevo. alcançar a ser. Ai, que dó. Às vezes tinha também alguma comorbidade, né? Uma comorbidade, não sabia. Y luego porque ella no tenía nada, ni hipertensa, diabética, nada, no era la Meu Deus. Nada no tenía. Ella un día amaneció con amarilla, después de una semana le llegó la enfermedad. Porque a hepatite C, quando ela vai aparecer sintoma mesmo, já tá nos fase, era muito, né? Ya te digo ya. Nesse caso era autoimune. De ella era autoinmune. Era. Era o que? Era B? No, autoinmune, no era hepatitis virales. Tá. Pero es hepatitis fulminante. Bueno, siguiente entonces, ¿por qué no se descubre en la fase aguda la hepatitis C? Pues casi nadie descubrimos la hepatitis C en la fase aguda, solo cuando ya es crónico, ¿verdad? Y a veces ya están cirróticos. La mayoría de los pacientes que he visto con hepatitis virales son los crónicos. Yo nunca he visto una aguda, todos son crónicos. Ya vi hepatitis B crónico y hepatitis C, pero ya en cirrosis, así terminal con ascites horrible, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Se pide el antígeno de la hepatitis C, que se eleva más o menos de 8 a 12 semanas, y sí o sí se pide carga viral en la hepatitis C. ¿Por qué? Porque depende si está mayor a 20.000 o si está menor a 20.000, va a cambiar su tratamiento. Van a ver que en la hepatitis B leve, que no suelen alterar mucho las transaminasas, no suelen causar muchos síntomas generales, no se le trata porque autolimitado, ¿verdad? Solo 5% lo que cronifica. ¿A quién yo le trato hepatitis B? Los pacientes que tienen hepatitis grave, ¿verdad? Esos pacientes que alteran demasiado sus transaminasas, esos pacientes que tienen mucho decaimiento del estado general, pérdida del apetito, pérdida de peso, a eso yo le trato. Y la hepatitis fulminante, o si no, yo no trato la leve de la hepatitis B. A diferencia de la hepatitis C, que yo descubro y yo le tengo que tratar ni si sea leve, porque ya vieron que muchísimos cronifican, más del 80%, y de esos 20 a 30% llega a la cirrosis. Entonces a esos pacientes sí o sí se les trata, ¿sí? Esto ya dijimos que 80-85% cronifica, y el suero del IgG aparece después de 6 meses si es que ya tiene una resolución. Pero no es que tiene resolución, aparece después de 6 meses, pero uno no sabe si el paciente se curó o no se curó, puede ser que sea crónico con IgG positivo, por eso se pide la carga viral de la hepatitis C, ¿sí? Para ver si es que sigue replicando, sigue inflamando, para poder hacerle su tratamiento. Bueno, ahí está, se pide sí o sí el RNA para la infección activa. Mas os dois, IgG e RG. IgG, IgM le pedís, ¿verdad? Y pedí los dos, y después tenés que pedirle la carga viral para ver si está activo o no está activo. Obviamente, si está elevado, está activo tu hepatitis C, y si está disminuido, no está activo tu hepatitis C y tuviste una cura, ¿verdad? Siguiente, el último, que es la hepatitis C, el hepatitis E. Recuérdense que hepatitis E es muy parecida a la hepatitis A, pero tiene un poco de diferencia que voy a estar contando, ¿sí? Es de la familia Calicivirus. Ay, sus nombres son muy feas, ¿verdad? Su forma es esférica y tiene indentaciones. ¿Qué indentaciones? Algo así, ¿verdad? Bueno, mi dibujo no es muy lindo, pero tiene eso como envoltura. Hay el genotipo 1 y 2, que es la causante de hepatitis endémica. Esos pacientes que la hepatitis E también se transmite de forma fecal oral, porque se elimina, se excreta por la bilis y sale como materia fecal, ¿sí? Y hay el otro genotipo que es del 3 o 4, que vamos a ver que son los pacientes que consumen carne suino mal cocinado, ¿sí? Y esto suele ser un poco más grave y lleva a la cronicidad de la hepatitis E, ¿sí? Pero lo que más vemos en los remedios es del tipo 1 y tipo 2 endémico. Como dije, se transmite de forma oral fecal y es la causa más frecuente entre las hepatitis virales, ¿sí? Se detectan las S porque se libera a partir de las S, ¿sí? Se detecta por antígeno del anticuerpo de la hepatitis B, IgM si es agudo, IgG si ya tuvo, porque no suele cronificar lo normal de la hepatitis B, ¿sí? Ah, no es hepatitis B, hepatitis E, ya me confundo todo, ya es. Bueno,
semanas y la forma ictérica, el que más causa ictericia y en los jóvenes adultos de 15 a 40 años. Por eso se suele diagnosticar más hepatitis E, pero en la zona endémica, donde India, África, Centroamérica, Asia. Esos son los países más prevalentes por la disminución del nivel socioeconómico, por contaminación de agua, de las comidas y todo más, ¿sí? El 20% causa hepatitis fulminante. ¿En quién? En las embarazadas, en el tercer trimestre. Por eso puede ser mortal para las embarazadas tener hepatitis E en ese periodo, ¿sí? El genotipo 3 y 4, que es por la carne suina que está mal cocinada, se suelen ser predomina en los idosos, sexo masculino, y pueden ser asintomáticos. Porque es asintomático, puede llegar a por ahí ser crónico, pero mucho menos prevalente que la B, C y la D, ¿sí? Las manifestaciones extrahepáticas que suelen presentar los pacientes que tienen hepatitis E son artritis, aplasia medular, pancreatitis y lo neurológico. ¿Cuáles? Síndrome de Guillain-Barré, parálisis de Bell y neuropatías periféricas suelen presentar los pacientes que tienen hepatitis E, ¿sí? Epidemiología, vimos que es parecido el mecanismo de transmisión, igualito a la hepatitis A, y los casos detectados de manera habitual se producen por contaminación de agua. Por eso se denomina endémica, porque todo ese lugar, esa región suele ser contagiado por la hepatitis E, ¿sí? Las manifestaciones clínicas, así de todas las hepatitis virales, vamos a ir hablando. Le dije que el periodo de incubación va a variar dependiendo de cada hepatitis, ¿verdad? Los más parecidos son la A y la E, que más o menos son parecidos hasta su fecha de incubación. De 15 a 45 días, de la hepatitis E, 14 a 60 días, ¿sí? De 4 semanas la hepatitis A, 6 semanas la hepatitis E. La hepatitis B y D tienen el periodo de incubación de 30 a 180 días y la hepatitis C de 15 a 160 días, ¿sí? 170 días é muito tempo sintomático. Y todo ese periodo puede, bueno, hasta el final puede transmitir la enfermedad, ¿verdad? Pues son muchos. La fiebre es mucho más frecuente en pacientes con hepatitis A y E, ¿sí? Ellos son los que más causan fiebre y los pacientes pueden presentar acolia y coluria. ¿Quién? Hepatitis A suele presentarse como les dije los síndromes colestásicos, ¿sí? La ictericia, cuando aparece la ictericia dijimos que pueden disminuir los síntomas del pródromo o de ese malestar general que el paciente te refería, ¿verdad? En algunos pacientes puede haber hepatomegalia, a veces puede referir dolor o molestia en hipocondrio derecho, pero eso no es la regla en todo, ¿sí? Y 10 a 20% en esos pacientes que tienen hepatitis A suele presentarse también la esplenomegalia. Un poco más de los síntomas que suelen presentar son sensación de cansancio, dolores musculares, malestar abdominal y pérdida de peso por la inapetencia que uno presenta, fiebre, náuseas, vómitos, orina de color oscuro, que sería la coluria, acolia, y la ictericia. ¿En dónde es más frecuente la ictericia? ¿Dónde aparece primero la ictericia? ¿Dónde suele aparecer primero? La esclerótica. Bueno, en la fase de recuperación. Mas não aparece primeiro no boca e. No, primero en la esclerótica aparece, después en piel y mucosas. Primero, cuando todos por ahí ya aparece la esclerótica, vas a ver que todos esos pacientes que tienen bilirrubina 2 ya tienen más o menos su esclerótica amarillo. Sube un poco a 4, ahí comienza a aparecer la mucosa recién, más tarde. En la fase de recuperación dijimos que cuando los pacientes ya tienen disminución de la ictericia y tienen ya disminución del estado general, ¿verdad? Pero hay un porcentaje que la hepatomegalia puede persistir y puede persistir mayor a 3 meses inclusive en algunos pacientes, ¿sí? La hepatomegalia. La fase post-ictérica puede causarse 2 a 12 semanas o puede ser que ya haya desaparecido tu ictericia, pero todavía tenga, ¿verdad? Ese un poco de debilidad, puede hacer todavía un poco de fiebre, náusea, vómito, puede persistir también, ¿sí? La otra forma de hepatitis que más o menos le hablé
son la forma anictérica. ¿Quiénes son más frecuentes? Mayormente los pacientes que producen hepatitis crónica. ¿Cuáles son las hepatitis crónicas que producen? B y C. Entonces esos son los que menos producen ictericia. Porque no produce ictericia, uno no llega al diagnóstico y por eso llega a la cronicidad, ¿sí? Y el síndrome colestásico que dijimos suele estar más frecuente en los pacientes con hepatitis A en tipo adulto. Porque recuérdense que los niños no suelen tener tantos síntomas y pasan desapercibidos como una gastroenteritis o como un resfriado común. La hepatitis prolongada se le considera a todo eso que tiene un periodo prodrómico un poco más largo de lo normal y la ictericia también un poco más larga. ¿Se recuerdan que 2 a 6 semanas no podía durar la ictericia? Estos pacientes pueden durar más de un mes inclusive con todos esos síntomas y a eso se le dice más a la hepatitis prolongada. También está la hepatitis grave. ¿A quién se le considera hepatitis grave? Todos esos pacientes que tienen ictericia pero que tienen enfermedad grave como ascitis, tienen náusea y vómito persistente, que no le pasa una astenia marcada y una pérdida de peso marcada. Eso también que se le considera hepatitis grave. ¿Y quiénes son las hepatitis fulminantes? Los que hacen la hepatopatía encefálica, ¿verdad? Más se ve en los pacientes con hepatitis B que están con coinfección con la hepatitis D, ¿sí? Y la mortalidad es del 70%. Yo nunca vi a una paciente que hizo encefalopatía hepática y que salió del cuadro. Nunca he visto. Sí o sí se va al tacho. ¿Cuáles son los otros signos que pueden tener los pacientes extrahepáticos? ¿Verdad? Las manifestaciones extrahepáticas pueden presentar artralgias, artritis, exantema y estos predominan mucho más en la hepatitis B, ¿sí? Como la glomerulonefritis membranosa y ese más en los niños, ¿sí? La membranosa en los niños, poliartritis nodosa, pleuritis exudativa y esto también, el síndrome Janowski-Crosty también se ve más en los niños. Son máculas, ¿verdad?, que suelen salir en el dorso y en el tronco de las criaturas y se le considera como Janowski-Crosty. Anemia plástica y crioglobulinemia mixta esencial. Ay, no me sale esta palabra. Crioglobulina, bueno, ese. Mixta esencial también suele presentar. Pero como le dije, todo esto se suele presentar en la hepatitis B, ¿sí? Recuérdense, hepatitis B. El síndrome postictérico se le considera a todos esos pacientes que se normalizaron su transaminasa, pero quedan con estos síntomas, como persistencia en la astenia, malestar en hipocondrio derecho, una molestia, ¿verdad?, intolerancia a la grasa y irritabilidad emocional. Todos esos síntomas dice que se asocian más a los psicosomáticos. ¿Y qué se le hace a su paciente? Se le da ansiolítico, ¿verdad? Tiene que tranquilizar al paciente porque dice que está más asociado ya no para la inflamación hepática, ya más por la parte somática del paciente, ¿sí? Psicosomática del paciente. Datos laboratoriales que creen que estaría alterado el laboratorio en estos pacientes. Direta, indireta, IgO, IgP, fosfatase, Fosfatasa alcalina no está alterado. Só está grave, doutora. Así, eso es fulminante. Mas sempre quer fosfatase. Sí, pero eso ya es un caso fulminante. Pero recuerda que la albúmina, el TP, fosfatasa alcalina, gamma GT no suele alterar normalmente. Si altera eso, por ejemplo, ya tiene malísimo pronóstico, ¿verdad? Esa paciente, por ejemplo, que yo tenía de la hepatitis autoinmune, ella ingresó con TP de 52. Después, al quinto día, ella tenía 35. 2 días antes de su muerte, no, 3 días antes de ovitar, ella tenía 15 y el día de su óbito retornó 5%. Así que tenía malísimo pronóstico tenía esa señora. Por eso, el TP muestra un peor pronóstico. Más todavía cuando va bajando, tiene más mal pronóstico. La fosfatasa tiempo de población. La fosfatasa alcalina suele ser normal, no suele afectar solo esos pacientes que ya tienen muy afectado la parte hepática, ¿sí? La albúmina sérica también nos altera normalmente, solo esos pacientes que ya tienen una alteración fulminante, una afectación más del 60% del parénquima hepático.
Este es más o menos para un repaso de cómo se hacía el seguimiento de cada uno. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hepatitis A? Con el IgM del anticuerpo del antígeno, anticuerpo del antígeno de hepatitis A, IgM, se hace el diagnóstico de la fase aguda de la hepatitis A. Hepatitis B depende, ¿verdad? Primeramente se tiene que solicitar el antígeno en superficie y hay que ver el anticor, si es IgM aguda, IgG es crónica. Si tiene la crónica, tienen que dosarle el antígeno E para ver si está replicando, no está replicando y va a depender también, ¿verdad? Bueno, como dijimos, el IgE va a depender si es que va a ser contagioso o no va a contagiar. Los pacientes inmunizados, como dijimos, o curados, tienen que presentar el anticuerpo, el antígeno de superficie, ¿sí? Y el DNA se ve para ver la carga viral, para ver también la replicación y también el tratamiento, ¿sí? Professor, quando você pedir para o paciente para fazer esses exames para a detecção dos antígenos e dos anticorpos da hepatite B, você espera para ver se está, por exemplo, tendo IgG, Sí. para depois pedir o HB? Exactamente, vos solo pedís O vos primero. pedís. No, vos solo pedís antígeno de superficie. Te viene positivo o vos sospechás que puede ser hepatitis, ¿verdad? Y que podría estar en este periodo de ventana, vos le podés pedir los otros. Pero normalmente solo primero se pide el antígeno de superficie. Solo Mas ese se esse pide. vem negativo e você não tem uma suspeita alta de hepatite, ela só. Solo eso. Si vos no sospechás, no tienes nada para sospechar hepatitis, o ahí nomás vas a decir Porque no. às vezes o paciente vai por outra causa consultar, outro motivo de consulta, mas você pede. Le pedí para descartar. É que geralmente eles vão pede perfil hepático. E aí vê que as bilirrubinas está tudo alterado, ou tem alguma coisa alterando, aí se suspeita. Ahí vos pedís, pero primeramente solo pedís eso. Si vos estás sospechando el cuadro es algo agudo, te tiene que venir sí o sí esto. Si vos estás sospechando que es algo crónico y que podría estar en este periodo de ventana, le pedís los otros, ¿sí? Pero solo esto no se suele, no es que de entrada le pedís todo esto a tu paciente, ¿sí? Doutor, e uma coisa também, por exemplo, uma vez eu fui consultar um dermatologista por queda de cabelo. E ela pediu alguns exames e pediu entre eles a hepatite B. Daí, eu tinha sido vacinada tudo, mas o meu deu não reagente. El anticuerpo. Não, o primeiro. No, este no te va a salir. Si vos inmunización, no te va a salir este. Recordate que la inmunización solo te va a aparecer el antígeno, solo este vas a tener. Mas não tem, é que eu devo ficar confundindo, mas não tem algo que pode ser não reagente, mesmo se você vacinou? No, si es que vos te vacunaste y vos nunca tuviste contacto con, si nunca tuviste hepatitis B, no tenés por qué tener antígeno superficie, solo tenés que tener anticuerpo para el antígeno superficie, solo este. Eu tenho já o anticorpo. Entonces si vos estás inmunizada, vos no tenés por qué tener eso. Porque eu tinha tomado vacina, assim, normal, né, como criança e tal. Mas daí, agora, ela falou que eu tenho que tomar de novo as 3 doses de vacina. Yo también. Porque não deu certo. Yo también, lo intenté 3 veces y nunca conseguí aplicarme. Entonces ya decía, yo soy la hepatitis B inactivada en persona, así que yo no digo más nada. La hepatitis B, cuando uno es adulto, cuando una criatura tu mamá te lleva y bueno, ahora tu mamá se recuerda que te tiene que llevar. Pero en el adulto no es así, vos te aplicás en el mes siguiente y a los 6 meses. Yo me olvidé, yo te juro 3 veces me intenté. Y nunca acerté ese de 6 meses. Y me comienzan el esquema todito, no, ya no me aplicó. Yo también, ese de 6 meses. Eu faço anti-HBsAg e eu tenho umas 3 vacinas, mas dá negativo. Aí eu indica mais 3 doses de hepatite, né? Só que eu faço de novo o exame e dá negativo. Eu faço a imunoglobulina ou ainda faço outra repressão da Inmunoglobulina no hace falta que hagas si vos no tenés exposición, ¿sí? porque No hace falta. Pero los pacientes que si es que ya tomaste la vacuna, las 3 dosis como corresponde, deberías de producir mudou o esto. protocolo agora, né? No sé, te A juro que professora, pelo menos que a professora da prática orientou a gente foi assim, que tomava imunoglobulina quando fizesse as 2 repetições. ya de, no sé esa parte, ya decía del pequeño artero. Você só toma se tiver exposição, senão você Si no tenés exposición no se hace.
Si es que, y si vos te vacunaste y lo tenés, bueno, pasa inmunoglobulina. Que yo sepa, inmunoglobulina es solo por exposición. Inmunoglobulina no creo, solo por exposición. Pero es muy raro que te hagas puesto 3 dosis y nunca creaste el anticuerpo, porque vos te aplicaste el virus inactivado y tu cuerpo tiene que crear de alguna forma, ¿verdad? Pero bueno, quién sabe, inmunosuprimido. ¿Verdad? Vamos a decir que eso. ¿Se entendió hasta ahí de la hepatitis B? Seguimos. Hepatitis C, ¿cómo se hace el diagnóstico? Se tiene que pedir el anticuerpo del antígeno de la hepatitis C, IgM, y tiene que pedirle su RNA, porque la carga viral es importantísimo, porque vamos a ver si el paciente es crónico, que sigue con inflamación, o tiene ya su IgG, pero ya se curó. Por eso siempre hay que usar la carga viral para ver si tiene o no replicación, si ya se curó tu paciente o no se curó tu paciente. La infección por la hepatitis D, tiene que pedir anticuerpos contra IgM contra la hepatitis D, y obviamente que te tiene que pedir positivo también. Pero si te viene ese es porque ya tenés este, entonces solo se dosa la IgM, ¿sí? No le pidan de vuelta eso, pero va a tener paciente. ¿Cuáles son los estudios que vos le pedís primeramente a los pacientes que vos estás sospechando de hepatitis? Ahí está. Solo le pedís el antígeno de superficie primeramente, el IgM de la hepatitis A, el anticorp que va a venir, ¿verdad? Después si es que te viene que tiene presencia del virus, te tiene que venir positivo, el anticuerpo de la hepatitis C, de que ahí faltó la E, ¿sí? Faltó la E, pero bueno. Mas poderia pedir para primeiro, qual é esse período fundamental? ¿Cuál? Pode acontecer já uma falsa. Sí, por eso, sí, es que este te viene negativo, vos sospechás que tu paciente puede tener hepatitis B, vos lo pedís esto. Vai pedir os dois bem. Sí, pues puede pedir, si vos tenés una fuerte sospecha que puede ser hepatitis, pero si rutinariamente vos estás sospechando algo X y no sabes ni qué es, no hace falta que le pida todo esto, ¿sí? Bueno, la hepatitis A tiene un buen pronóstico, ¿por qué? Porque en la infancia y suele tener una resolución completa y no suele cronificar, ¿sí? No cronifica la hepatitis A. Diferencia de la hepatitis B, también suele tener 90-95% de los casos la curación, la remisión completa de la enfermedad, pero hay un 5% que puede llegar a la cronicidad. Y más prevalentemente esas criaturas que se infectaron en la edad perinatal, ¿sí? Porque vos tenés que estar con una inflamación o infección crónica del paciente para llegar a eso. Tiene la mortalidad de los pacientes es muy baja, sí, que obviamente no llega a lo crónico, ¿verdad? Pero aumenta en los ancianos y en los pacientes que tienen enfermedad ya de base también, obviamente, porque también estos pacientes son los que van a llegar a la cronicidad y a una cirrosis. El que no es tan bueno, como vimos, es la hepatitis C, porque 80% cronifica, 20 al 30% llega a cirrosis, a una hepatopatía terminal. Así es que suele tener un mal pronóstico. La D también suele ser autolimitada, pero dependiendo si es coinfección o sobreinfección. La sobreinfección puede ser un poco más, suele ser un poco peor que la coinfección, porque tiene una hepatopatía por la hepatitis B ya crónico, ¿sí? Y puede fulminar, por eso también no es que del todo es tan bueno. La hepatitis E suele tener una resolución autolimitada y suele tener un buen pronóstico. Vimos que el genotipo 3 y 4 podrían causar la hepatitis crónica, pero muy bajo porcentaje ya, ¿verdad? Pero aunque ahí dice que no causa, pero sí puede causar. ¿Cuál es el riesgo para evolucionar para la cronicidad? Los pacientes que obviamente esto no cronifican, el alrededor del 5% de los pacientes que tienen hepatitis B y 70 a 80% de los pacientes que tienen hepatitis C. Los factores que predisponen para la evolución de la cronicidad de la hepatitis son los pacientes que tienen una enfermedad anictérica, obviamente porque vos no sospechás que tienen una hepatitis, ¿verdad? El estado de inmunodeficiencia, los pacientes que tienen HIV suelen tener muchísimos problemas por la disminución de la inmunidad.
los pacientes con glucocorticoides o los quimioterapia y los pacientes con enfermedad renal crónica también tienen predisposición a tener una mala evolución también, ¿verdad? La edad en la que se adquiere la enfermedad es fundamental, como les dije, esa gente que agarran en el periodo perinatal suelen tener más prevalencia a cronificar, ¿sí? Y el 20% los que agarran la infancia y muy pocos son los que se infectan a la edad adulta, porque como les dije, tienen que tener por lo menos 10 a 20 años de exposición al virus para llegar a la cronicidad. El tratamiento, le quiero que sepan por lo menos el nombre. ¿Por qué? Porque todo depende. Porque vos tenés que hacer el control de la sueroconversión. Vos tenés que medirle cada tanto, cada 3-6 meses. Y si es que el paciente no tuvo mejoría, vos le seguís con tu tratamiento. Sea 12 meses, 24 meses, 48 meses. Eso depende. Por eso yo no quiero que sepan el día, ni la dosis, ni nada. Pero quiero que sepan los nombres, por lo menos, de los medicamentos, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, el 99% de los pacientes sabemos que ya hacen una revisión completa, el 5% cronifica. El tratamiento para hepatitis B solo se trata de hepatitis grave, fulminante y crónica. Recuérdense de eso. Los pacientes que tienen hepatitis leve no se trata con antirretrovirales. Y solo los pacientes que tienen hepatitis grave, fulminante y los crónicos, ¿sí? ¿Con qué se trata? Con tenofovir y entecavir, que son antirretrovirales, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo? Depende. Transcurridos los 3 meses, vuelve a hacer si hay una seroconversión del antígeno de superficie al anticuerpo de la superficie, ¿verdad? Tenéis que controlar eso. Después de 6 meses tenés que ver si es que el antígeno E ya tiene su anticuerpo, que es el anti, ¿verdad? Tenés que ver también por eso, ¿sí? Por eso, para ver la curación sí tenés que tener los anticuerpos. Y eso depende, porque si vos no tenés la cura, vos seguís con el tratamiento. Por eso yo no le pongo ni el tiempo ni nada de eso. La hepatitis C aguda se trata, ni sea aguda, crónica, leve, fulminante, grave, todo, ¿sí? ¿Con qué se trata? Se trata con interferón alfa. ¿Cuánto tiempo? No te puedo decir, pero va a depender, 12, 24, 48. ¿Cómo se hace el tratamiento de hepatitis C? Solo para que tengas una idea grande. ¿Por qué se le pide el antígeno de hepatitis C y su carga viral para hepatitis C? Porque depende de la carga viral si vas a hacer monoterapia o politerapia, con interferón alfa o solo con antirretrovirales antirretrovirales con interferón alfa. Y vos tenés que seguir su carga viral para ver si el paciente ya se curó o no se curó. ¿Entendés? Él no suele presentar porque él ya le dosas el antígeno y te va a venir IgM positivo si es agudo y IgG positivo si es crónico. Pero vos no sabes si el paciente es portador crónico, si se curó o no se curó. Entonces vos tenés que seguirle con el ERN para ver la carga viral, ¿sí? Y bueno, a todos los pacientes con hepatitis, ¿verdad?, que sea aguda, ¿verdad?, tenés que decirle que tenga su reposo, limitación del esfuerzo físico, tenés que decirle que tenga abstinencia de alcohol y también evite medicamento hepatotóxico, principalmente ¿cuál? Paracetamol. Muy bien, ahí estamos, ¿sí? Y la profilaxis, ¿cuáles son los que tenemos profilaxis en nuestro medio? Ya dijimos, ¿verdad? La hepatitis A y hepatitis B. ¿Cuándo se aplica la hepatitis A? Cuando somos criaturas, ¿sí? De 15 a 23 meses tenés para aplicarte. Yo no sé si yo tengo hepatitis A. Para mí que yo no me apliqué, pero bueno. Si es que vos no sos vacunado y si no tenés tu IgG negativo, vos tenés que vacunarte si tenés una exposición hasta 2 semanas, una dosis. Si tenés exposición y nunca te vacunaste y tenés tu IgG negativo, te hace la profilaxis.
Si vos no podés recibir la vacuna de hepatitis A, en ese caso te hace la inmunoglobulina. ¿Sí? La hepatitis B, cuando nacemos, nos se pone nuestro vasto lateral, nos pone ya la primera dosis que es la monovalente, las siguientes son todos pentavalentes, ¿verdad? Y en la edad adulta, nosotros que somos personales de salud, tenemos que tener sí o sí, escuchen que pónganse la dosis, vayan y pongan, colóquense al mes siguiente y en los 6 meses. ¿Sí? Pónganse, muy bien. No, yo ya no me pongo mal, yo digo yo soy el virus inactivado en persona de esa. En fin, entonces, ¿cómo se puede prevenir la hepatitis? Uno, por la higiene, porque recuerden que el A y E, por contaminación fecal oral, obviamente por las vacunas, por ejemplo, de la hepatitis A y B, análisis de sangre, si vas a transfundirte, vas a hacer cualquier otra cosa, también tenés que ver tu análisis de sangre, evitar compartir jeringas, creo que nadie hace más eso, y reducir el consumo de alcohol y bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque puede empeorar tu cuadro, ¿sí? Podemos producir preservativos no caso. También podía haber ahí, para no ser promiscuo, cuidado. Y solo este cuadro lo que yo creo que resume todo lo que vimos. Aham. Este cuadro resume todo lo que vimos, ¿sí? Sempre acorda, dorme. Sí. No sé si quieren que yo le lea o ustedes van a leer. Bueno, no, van a leer más ustedes. Bueno, entonces ya estamos. Quem descobriu a hepatite, doutora? ¿Eh? Quem descobriu a hepatite? E doutora, você tem que explicar assim toda vez.